Hay una provincia en el centro de Argentina, donde el horizonte es tan largo que no termina nunca, donde el viento dobla los árboles y las estancias se pierden entre la llanura. Se llama La Pampa, y en La Pampa, en una ciudad que se llama Santa Rosa, hay una familia que tiene una finca, con caballos, con campo abierto, con el olor a tierra mojada que los pamperos conocen de memoria. Esa familia se llama McAllister, el mismo apellido que hoy suena en Anfield, en Old Trafford, en los estadios más grandes de Inglaterra, el mismo apellido que levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022. Este hombre gana millones de libras por temporada en el Liverpool de Club, es titular indiscutido en la Premier League, uno de los mejores mediocampistas del mundo en este momento, y cuando termina la temporada, cuando puede, agarra un vuelo de 14 horas, cruza el Atlántico y vuelve a La Pampa, a la finca, a los caballos, al asado, al mate, a la tierra donde aprendió a caminar. ¿Vos qué harías con los millones que gana Alexis McAllister? ¿Te quedarías en Liverpool con su lluvia gris o volverías a la llanura pampeana? Porque este tipo tiene las dos cosas y elige las dos. Pero cuando le preguntan dónde está su casa de verdad, la respuesta siempre es la misma: Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Estamos hablando de Alexis McAllister. Y lo que nadie te cuenta es que el campeón del mundo más pampero de todos vive una doble vida. Estrella en Inglaterra, paisano en Argentina, y en ninguno de los dos lugares actúa distinto. Para entender a Alexis McAllister hay que entender qué es La Pampa. La Pampa es la provincia más olvidada de Argentina. No tiene mar, no tiene montañas, no tiene los atractivos turísticos de otras provincias. Tiene llanura, tiene viento, tiene campo y tiene una gente que es distinta. Los pamperos son así, directos, sin vueltas, sin poses. Lo que ves es lo que hay. Santa Rosa es la capital, una ciudad tranquila de 120,000 habitantes, donde todo el mundo se conoce, donde los vecinos se saludan en la calle, donde la vida transcurre sin el ruido de las grandes ciudades. Y ahí, en ese lugar, nació y creció una familia de fútbol. Carlos McAllister, el padre, jugó en Boca, en Argentinos Juniors, en Racing, fue mediocampista profesional durante años y tuvo 3 hijos que siguieron sus pasos: Kevin, Francis y Alexis, los 3 futbolistas, los 3 profesionales, los 3 campeones del mundo en Qatar 2022 con Argentina, los 3 formados en la misma finca pampeana donde el padre los enseñó a patear una pelota. Eso no existe en ningún otro lugar del mundo. 3 hermanos campeones del mundo de la misma familia, de la misma finca, del mismo pueblo perdido en la llanura argentina. Alexis nació en 1998. Creció entre el campo y el fútbol, entre los caballos de la finca y la pelota en la canchita del barrio, sin lujos, sin privilegios especiales más allá de tener un padre que sabía enseñar. A los 15 años fue a las inferiores de Argentinos Juniors en Buenos Aires. A los 18 debutó en primera. A los 20 se fue a Brighton en Inglaterra. Y de ahí a Liverpool en 2023 por 35 millones de libras. Pero eso es la carrera. Lo que importa es lo que hay en La Pampa esperándolo cada vez que vuelve. La finca de los McAllister en La Pampa no es una estancia de lujo para turistas ricos, es una finca de trabajo, de campo real, de esas donde se madruga, donde hay animales que cuidar, donde el barro es parte del paisaje. Carlos McAllister, el padre, construyó eso con años de carrera futbolística. No es una propiedad ostentosa, es el lugar donde la familia echó raíces, donde los 3 hijos aprendieron lo que son. Hay caballos,
La familia McAllister siempre tuvo relación con los caballos. Es parte de la cultura pampera. Montar a caballo no es un deporte de ricos en la pampa. Es simplemente lo que se hace, lo que se aprende desde chico, lo que te conecta con la tierra. Alexis volvió a esa finca después de ganar el Mundial, después de la locura de Qatar, después de los festejos en Buenos Aires con millones de personas en la calle, y lo primero que hizo fue volver a la pampa, a la finca, a los suyos, al silencio de la llanura. Porque hay algo que los estadios llenos no dan, que la Premier League no da, que los millones de libras no dan, y que la pampa sí da: paz. Esa paz de estar en un lugar donde sos simplemente Alexis, no McAllister, el del Liverpool, no el campeón del mundo, simplemente Alexis, el hijo de Carlos, el hermano de Kevin y Francis, el pibe de Santa Rosa, la cancha de la finca. Hay una cancha de fútbol en la propiedad, no de césped inglés perfecto como Anfield, de tierra, con arcos de caño, la misma cancha donde el padre les enseñó a los 3 hermanos, donde los 3 campeones del mundo dieron sus primeros pasos con la pelota. Alexis vuelve ahí y juega, con sus hermanos, con los amigos del pueblo, con los pibes del barrio que lo conocen desde siempre, sin presión, sin prensa, sin nadie mirando, solo fútbol. El asado pampeano. En la pampa, el asado no es un evento, es una religión. Y en la finca McAllister, el asado del domingo es sagrado. La familia entera alrededor del fuego, la carne al palo, el mate dando vueltas, el mismo ritual de siempre sin importar cuántos millones haya en el banco. Los vecinos de Santa Rosa cuentan que cuando Alexis vuelve, lo ven por el pueblo, en el supermercado, en la panadería, caminando sin apuro, saludando a todo el mundo, sin guardaespaldas, sin auto de lujo, como cualquier vecino. Eso en Liverpool sería imposible. Lo reconocerían a los 2 minutos y se armaría el caos. Pero en Santa Rosa es simplemente el hijo de Carlos que volvió de visita. En Liverpool, Alexis McAllister vive bien. Claro que vive bien. Gana millones por temporada, pero no vive como se esperaría de una estrella de la Premier League. No tiene la mansión de 20 habitaciones en Cheshire que tienen muchos jugadores del Liverpool y del Manchester City. No tiene la flota de autos de colección. No tiene el estilo de vida de Instagram que tienen sus colegas. Su vida en Liverpool es fútbol, entrenamiento, familia y nada más. Sus compañeros en el Liverpool lo describen como uno de los más tranquilos del vestuario, el que menos ruido hace, el que llega, entrena, da todo y se va a su casa, sin after parties, sin salidas nocturnas en los bares del centro de Liverpool, sin la vida de celebrity que podría tener perfectamente con lo que gana. Lo más llamativo de McAllister en Inglaterra es lo que no tiene. No tiene el perfil público inflado de otros jugadores de su nivel. No tiene el séquito de amigos famosos. No tiene la vida de revista que tienen muchos de sus colegas. Tiene Instagram, pero su Instagram tiene fotos con su familia, fotos con sus hermanos, fotos en la pampa, fotos con el mate. El mate en Liverpool. Eso merece un párrafo aparte. Alexis lleva el mate a los entrenamientos, al hotel de concentración con Argentina, a todos lados, como Messi, como todos los argentinos que no pueden vivir sin eso. En un vestuario inglés donde el té es la bebida nacional, Alexis McAllister aparece con su termo y su mate como si estuviera en la finca de Santa Rosa, y a nadie le llama la atención porque así es él. Siempre fue así, y no va a cambiar por estar en Inglaterra. Alexis McAllister vive una doble vida, pero no en el sentido oscuro de la frase. En el sentido más hermoso posible, de lunes a viernes es el mediocampista del Liverpool,
el que corre 11 kilómetros por partido, el que presiona, el que recupera, el que lleva la pelota con precisión milimétrica. Y cuando puede, cuando hay un receso, cuando termina la temporada, es el pampero, el que vuelve a la pampa, el que monta a caballo, el que prende el asado, el que toma mate con su viejo en el porche de la finca mirando el horizonte que no termina nunca. Y lo más notable de todo es que en ninguna de las dos vidas actúa distinto. En Liverpool no se agranda, no se pone el personaje de estrella. Es el mismo de siempre, directo, sin poses, sin el ego que viene con los millones y la fama. En la pampa no vuelve a presumir de lo que tiene, no vuelve con el auto importado a pasear por Santa Rosa, vuelve como volvería cualquier hijo que extrañó su casa. Eso es lo más difícil de mantener cuando el mundo te pone en un pedestal. Y Alexis Mac Allister lo hace naturalmente, sin esfuerzo, porque así lo criaron en esa finca pampeana. No hay mansión de lujo en Cheshire con piscina cubierta y cine privado. El campeón del mundo que juega en el Liverpool vive sin la ostentación que se esperaría de alguien con su salario. No hay flota de autos de colección. No hay el garaje con Ferraris y Lamborghinis que tienen muchos de sus colegas en la Premier League. No hay vida nocturna en Liverpool. En 2 años en el club no hay una sola foto de Mac Allister en los bares del centro a las 3 de la mañana. El tipo que tiene 25 años y millones en el banco elige quedarse en casa. No hay distancia con Santa Rosa. No hay el olvido del origen que les pasa a muchos futbolistas cuando llegan a Europa y de repente el barrio donde crecieron ya no existe en su cabeza. Para Alexis La Pampa es el norte siempre. No hay escándalos en toda su carrera. Brighton, Liverpool, selección. No hay una sola polémica personal seria. Nada que lo saque del foco del fútbol y la familia. No hay ego. Sus compañeros en la selección argentina lo describen como uno de los tipos más normales del grupo. Y en un grupo donde están Messi, Di María, De Paul y Otamendi, que alguien te diga que sos el más normal es un elogio enorme. Hay un momento que resume todo sobre Alexis Mac Allister. Final del Mundial de Qatar 2022. Argentina versus Francia. El partido más dramático en décadas. Alexis entró en el segundo tiempo. El marcador iba 2-0 para Argentina. Y de repente Francia metió 2 goles en 4 minutos. 2-2. Prórroga, penales. En esa tanda de penales, con el mundo mirando, con 80,000 personas en el estadio y 400 millones en las pantallas, Alexis Mac Allister pateó el primero. Gol, sereno, tranquilo, como si estuviera pateando en la canchita de tierra de la finca en La Pampa con sus hermanos. Y cuando Argentina ganó, cuando el árbitro pitó el final, lo que hizo Mac Allister no fue correr a las cámaras, no fue buscar el primer plano, buscó a sus hermanos. Kevin y Francis también estaban en Qatar. Los 3 hermanos Mac Allister de Santa Rosa, en la misma cancha, en la misma final del mundo, en el momento más grande del fútbol argentino en 36 años. Los 3 se abrazaron en el medio del campo mientras el mundo explotaba alrededor. 3 hermanos de una finca en La Pampa, en la final del mundo, abrazados. Eso no lo compra nadie. Eso no lo da ningún millón. Eso es lo que la finca de Santa Rosa construyó durante años. Una familia. Hay un momento que resume todo sobre Alexis Mac Allister. Final del Mundial de Qatar 2022. Argentina versus Francia. El partido más dramático en décadas. Alexis entró en el segundo tiempo. El marcador iba 2-0 para Argentina. Y de repente Francia metió 2 goles en 4 minutos. 2-2. Prórroga. Penales. En esa tanda de penales, con el mundo mirando, con 80,000 personas en el estadio y 400 millones en las pantallas, Alexis Mac Allister pateó el primero. Gol, sereno,
tranquilo, como si estuviera pateando en la canchita de tierra de la finca en La Pampa con sus hermanos. Y cuando Argentina ganó, cuando el árbitro pitó el final, lo que hizo McAllister no fue correr a las cámaras, no fue buscar el primer plano, buscó a sus hermanos. Kevin y Francis también estaban en Qatar, los tres hermanos McAllister de Santa Rosa, en la misma cancha, en la misma final del mundo, en el momento más grande del fútbol argentino, en 36 años. Los tres se abrazaron en el medio del campo mientras el mundo explotaba alrededor. Tres hermanos de una finca, en La Pampa, en la final del mundo, abrazados. Eso no lo compra nadie. Eso no lo da ningún millón. Eso es lo que la finca de Santa Rosa construyó durante años. Una familia.